Muy buenos días. En este capítulo vamos a enfocarnos en el neumotórax. Vamos a realizar la definición, vamos a clasificar los tipos de neumotórax, veremos cómo se presenta clínicamente ese paciente, la forma en que se realiza el diagnóstico y por supuesto el manejo de estos pacientes. Normalmente se define al neumotórax como la presencia de aire en la cavidad pleural, lo que produce el consiguiente colapso pulmonar. Así como cuando habíamos hablado del derrame pleural, que es una acumulación de líquido entre las hojas pleurales, la pleura parietal y la visceral. En el neumotórax existe acumulación de aire. Al acumularse aire, el pulmón, mucho más frágil, se ve colapsado y por supuesto aparecen ciertas sintomatologías como el dolor y la dificultad respiratoria. El neumotórax espontáneo primario se observa fundamentalmente en varones jóvenes y algunos de ellos incluso con el hábito tabáquico ya también adquirido a corta edad, ¿sí? Vemos un pico del neumotórax simple en pacientes jóvenes entre los 18 y 25 años. En cambio, el neumotórax secundario se ve sobre todo en pacientes mayores, ¿sí? En un promedio de edad de 60 años. Puede existir una historia familiar aproximadamente en un 11% y lastimosamente los hombres estamos más predispuestos a desarrollar esta patología. Fíjense, la incidencia de hombres es 7 por 100.000 habitantes, en cambio en la mujer es alrededor de 1 por 100.000 habitantes. Si sumamos el hábito tabáquico, vemos que el riesgo de desarrollar esta enfermedad aumenta 9 veces en las mujeres y hasta 22 veces en varones. Es por ello que la Asociación de Pacientes Varones que han fumado eleva el riesgo de presentar esta patología en algún momento de su vida. Ahora bien, el neumotórax puede clasificarse según la etiología. En esos casos encontramos al neumotórax espontáneo, que a su vez puede ser primario cuando el paciente no tiene enfermedad pulmonar subyacente, el neumotórax espontáneo secundario cuando ya el paciente tiene una enfermedad pulmonar y después tenemos el neumotórax catamenial, que es el cual se ve en las mujeres relacionados con el ciclo menstrual. En cuanto a los otros tipos de neumotórax, están el neumotórax adquirido. Entre ellos hay dos grandes grupos, el iatrogénico y el traumático, ¿sí? En el traumático, bueno, las lesiones pueden ser penetrantes y no penetrantes o contusas. En cambio, en el iatrogénico está relacionado con algún tipo de procedimiento quirúrgico o la utilización del respirador, ¿sí? Es el llamado barotrauma. Cuando hablamos de causas de neumotórax espontáneo secundario,
hay un sinnúmero de posibles causas, ¿sí? Ustedes van a ver ahí en el cuadro que está a la derecha que existen enfermedades de las vías aéreas, ¿sí? Entre ellas las más frecuentes es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede desencadenar en algún momento de su evolución un neumotórax espontáneo secundario. No se olviden que para que sea secundario debe haber una enfermedad pulmonar subyacente. Debe haber algo ya en el parénquima pulmonar que sea el causante. Y fíjense, puede haber problemas de tipo infeccioso, problemas tumorales, ya sea primarios o secundarios a nivel del pulmón. Puede haber enfermedades del intersticio pulmonar u otras entidades más raras, ¿sí? Habíamos dicho que el tabaquismo incrementa la probabilidad de neumotórax primario 22 veces en el varón y 8 veces en la mujer. La edad de presentación, volvemos a recordar que el pico de máxima incidencia se sitúa para el neumotórax espontáneo primario en los jóvenes y en cambio para el neumotórax espontáneo secundario en personas mayores de 55 años. La tasa de recidiva varía ampliamente, ¿sí? Se va a encontrar diferentes autores con diferentes cifras. Esto varía en función de cuál es el tratamiento elegido y del periodo de seguimiento empleado. Aunque no se puede predecir el curso evolutivo de los neumotórax en general, se estima que el porcentaje de recidivas en el neumotórax espontáneo primario es aproximadamente del 30%, ¿sí? Y en el neumotórax espontáneo secundario varía entre el 40 al 50%. La recidiva es imposible de determinar en qué momento va a aparecer, es muy variable, puede aparecer a los 15 días, puede aparecer al mes, a los 6 meses, es muy variable, es muy variable. Los síntomas que refiere el paciente con un neumotórax espontáneo están más relacionados con la reserva funcional de los pulmones que con el grado de colapso pulmonar presente. El perfil del paciente con neumotórax espontáneo primario, habíamos dicho que es un paciente joven, entre 20 y 30 años, alto, delgado, preferentemente varón. La clínica no guarda relación directa con el tamaño del neumotórax. Un 10% de los casos se encuentran asintomáticos y pueden identificarse en el curso de un examen médico habitual o en la valoración de otras enfermedades. En un 80 a 90% de las ocasiones sucede estando en reposo o realizando escasa actividad física, ¿sí? Y en personas con unas determinadas características físicas. Entonces, esto de la sintomatología es independiente de la actividad física. El paciente puede presentar un dolor pleurítico, homolateral, puede ser agudo o subagudo, que aumenta con los movimientos respiratorios profundos o con los brotes de tos. Se alivia con la respiración superficial y con la inmovilización. Y asociado a eso, cierto grado de disnea, de presentación repentina, a veces puede estar acompañada de tos irritativa. Todos estos síntomas acentuados con el movimiento respiratorio, ¿sí?
La fiebre puede aparecer, pero en forma muy ocasional. No se olviden que el diagnóstico de neumotórax, por lo menos cuando hablamos de un neumotórax importante, ya lo podemos suponer con el examen semiológico. Nosotros vamos a encontrar el tórax del lado afecto con una disminución de la excursión respiratoria, va a estar a la percusión hipersonoro, timpánico, con una disminución o ausencia de las vibraciones vocales. No se olviden, eso es un diagnóstico clínico del neumotórax, cuando estamos hablando sobre todo de un neumotórax completo. Muchas veces uno piensa eso en la posibilidad de neumotórax y lo primero que piensa es voy a llevarle a hacerle una radiografía o voy a llevarle a hacerle otro estudio de imágenes. Pero no hay que olvidar que existe una entidad que se llama neumotórax hipertensivo o neumotórax a tensión. ¿Cuál es ese? Cuando existe un mecanismo de válvula que impide que el aire que salió de los pulmones salga al exterior. Entonces, a medida que va saliendo de del parénquima pulmonar, va empujando más y más al pulmón, produciendo un colapso total en un primer momento, seguido después de una desviación del mediastino. Se desvía el mediastino hacia el lado contralateral, se tuerce en pocas palabras. Esa desviación mediastinal causa inmediatamente un colapso cardiocirculatorio. El paciente va a tener, aparte de dolor torácico, dificultad respiratoria, síntomas semiológicos de neumotórax, se va a agregar a esto hipotensión, taquicardia y a veces cianosis. En estos casos, pensar rápidamente en la posibilidad de un neumotórax hipertensivo. No hay tiempo muchas veces para enviarlo a una sala de radiografía para hacer la confirmación. Entonces, la conducta en estos casos es la punción con una aguja o un punzocat en el segundo espacio intercostal para descomprimir ese neumotórax a tensión y poder tener más tiempo para hacer el tratamiento habitual, que es el drenaje. Ojo, hay que pensar en el neumotórax hipertensivo o neumotórax a tensión. Entonces, un paciente con sintomatología y semiología del neumotórax y está estable y tenemos la sospecha de que se trata de esta entidad, bueno, el primer examen auxiliar de imágenes que solicitamos es una radiografía de tórax. En este caso, la radiografía de tórax en posición póstero-anterior, como la que vemos en la diapositiva, nos va a evidenciar los signos clásicos del neumotórax, ¿sí? Por ejemplo, una hiperlucidez, en este caso del parénquima pulmonar, del hemitórax izquierdo, ¿sí? Una hiperlucidez, porque hay todo aire en esa zona. Las costillas van a horizontalizarse y el parénquima pulmonar se va a reducir a un simple muñón pulmonar, que es lo que está remarcado ahí en el círculo, ¿sí? No hay que, vuelvo a insistir, perder tiempo ante la sospecha de un neumotórax a tensión en enviar a una sala de radiografía para la confirmación. En este caso, esta radiografía corresponde a un neumotórax completo, grado 3, sin desplazamiento del mediastino. Esta es una radiografía de tórax
en posición postero-anterior. Clásicamente nosotros solicitamos esto, el paciente hace una inspiración profunda y en ese momento una apnea para poder sacar la placa radiográfica. Si ustedes se fijan acá, mayormente no se ve nada raro, pero en ciertas situaciones en este tipo de radiografías puede pasar desapercibido un pequeño neumotórax. Entonces, cuando la sospecha clínica es aún importante, podemos realizar una radiografía de tórax en posición postero-anterior, pero en expiración, con lo cual ustedes verán en la zona marcada en el lado derecho, van a ver cómo se hace evidente el colapso pulmonar. Entonces, en ciertas ocasiones podemos recurrir a esta modalidad para hacer el diagnóstico. Esta es una imagen cedida por un colega torácico y es muy evidente a lo cual nosotros no debemos llegar, ¿sí? Fíjense, esto es el SCAU, es la imagen inicial que se hace en un paciente que va a entrar a una tomografía, donde rápidamente vemos que no existe parénquima pulmonar del lado izquierdo, las costillas están horizontalizadas, no vemos muñón pulmonar y en cambio el mediastino está completamente desplazado al otro lado, ¿sí? Entonces, no lleguemos a esto. Esto es un neumotórax, atención, que el diagnóstico debe ser hecho de forma clínica, realizar la punción pleural con aguja y o ya el drenaje pleural en la sala de urgencias y no tener que llegar a una tomografía para poder hacer el diagnóstico correcto. En esta diapositiva, que muestra una tomografía de tórax, esto es la ventana pulmonar. Fíjense muy bien, lo más llamativo es la ausencia de parénquima pulmonar en el lado izquierdo. Muchos de nosotros estamos prestando servicios en guardias de urgencia, a veces atareados por muchos casos durante el día y llegada la noche, bueno, el estrés propio del trabajo nos hace ver una radiografía donde vemos una zona de colapso pulmonar, no vemos parénquima en la parte apical y bueno, decimos, bueno, esto vamos a colocar un drenaje pleural. Pero si ustedes se fijan bien, el mediastino está desplazado hacia el lado derecho, ¿sí? Pero no vemos, ahí les señalo en el círculo, no vemos la típica imagen del muñón pulmonar, ¿sí? Vemos algo completamente diferente. La concavidad está dirigida hacia afuera del mediastino. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta es la tomografía de un paciente que tiene una enorme bulla pulmonar, ¿sí? Diagnóstico diferencial, bulla pulmonar, ¿sí? Si nosotros colocamos un drenaje pleural en este paciente, vamos a hacer una
una herida, vamos a tener una inmensa fuga aérea dentro del parénquima pulmonar. Esta imagen que ustedes ven acá es la cirugía del caso anterior, ¿sí? Esto es una toracotomía posterolateral, donde ustedes van a ver la enorme bulla, la bulla que está completamente aireada, como es la vista macroscópica en el acto quirúrgico. Acá tienen la bulla una vez abierta en el intraoperatorio para poder tener mayor movilidad a la hora de la resección. Fíjense cómo el tejido pulmonar se encuentra completamente adelgazado y suprimido, ¿sí? Entonces esto es la bulla abierta. Si nosotros metíamos un drenaje pleural, entonces directamente íbamos a hacer o íbamos a pinchar, íbamos a caer en el interior de la bulla. Estas imágenes son cedidas por un colega torácico amigo. Como habíamos dicho anteriormente, el diagnóstico clínico se confirma por una radiografía posterior-anterior de tórax, ¿sí? Al identificar la línea del margen de la pleura visceral separada de la pleura parietal, existiendo entre ellas un espacio aéreo hiperclaro, hiperlúcido también, como se suele definir desde el punto de vista radiológico, donde no hay trama pulmonar, ¿sí? No olvidar el diagnóstico de neumotórax. Atención, ¿sí? Eh, Algo que es importante recalcar en ese aspecto es que si el paciente está bajo ventilación mecánica, está en el respirador, el neumotórax de tensión se manifiesta por desarrollo rápido de hipoxemia, hipotensión, taquicardia, se eleva la presión aérea y todo esto puede conducir a un paro cardíaco. A pesar de que la tomografía de tórax puede revelar lesiones fisiopatológicas de base que causan el neumotórax espontáneo, el American College of Chest Physicians no recomienda realizarla sistemáticamente a los pacientes con un primer episodio de neumotórax espontáneo primario. Por otra parte, la tomografía de tórax simple puede ser útil en pacientes con neumotórax espontáneos recurrentes o para determinar la actitud ante fugas de aire persistentes o para planificar ya un procedimiento quirúrgico, ¿sí? La Sociedad Británica de Cirugía Torácica recomienda la tomografía cuando hay una dificultad para diferenciar un neumotórax de una enfermedad pulmonar bullosa, como habíamos visto en diapositivas anteriores, cuando se sospeche que el tubo pleural está en una colocación errónea o cuando es difícil interpretar la radiografía simple de tórax, por ejemplo, cuando hay mucho enfisema subcutáneo, entonces una placa simple de tórax es muy difícil de evaluar. Entonces en esos casos también es recomendable, es prudente solicitar una tomografía de tórax simple, ¿sí? Entonces, a partir de ahora vamos a ver lo que es el manejo, cómo preconizamos el manejo del neumotórax espontáneo. Según el consenso del American College, el neumotórax
pequeño es cuando la distancia desde el vértice pulmonar a la cúpula torácica es menor a 3 centímetros. Y neumotórax grande cuando esta distancia es mayor de 3 centímetros. ¿Sí? También podemos cuantificar de la siguiente manera. En neumotórax parcial, si la separación de la pleura visceral ocupa una parte de la cavidad pleural, sobre todo la parte apical, o neumotórax completo, cuando la separación entre la pleura visceral y parietal se produce a todo lo largo de la cavidad pleural, pero sin llegar al colapso total. Y neumotórax total cuando hay un colapso pulmonar con la formación, como habíamos dicho en una diapositiva, formación de un muñón pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Necesitamos saber el tamaño del neumotórax y la estabilidad del paciente. En esta diapositiva van a ver un algoritmo. Este algoritmo es uno de los que nosotros utilizamos para el manejo de los neumotórax. Cuando el neumotórax es pequeño y el paciente está estable, por supuesto indicamos la internación. El paciente debe quedar en internación. Y ahí existen dos posibles conductas: la observación o directamente la colocación de un drenaje pleural. La observación es factible, aunque debemos saber que el porcentaje de reabsorción del neumotórax es muy lento. Entonces, el paciente va a quedar internado una serie de días. Cuanto más despegado esté el pulmón, más días quedaría ahí, porque la reabsorción es lenta. Y el segundo detalle que hay que tener en consideración cuando nosotros indicamos la observación, por más que el paciente esté estable, es que ese neumotórax puede en algún momento convertirse en un neumotórax a tensión. Entonces debe haber un personal adiestrado para la realización de un drenaje pleural en caso de necesidad. Entonces la observación requiere esas dos precauciones, ¿sí? Cuando decidimos colocar un drenaje pleural, como lo que vamos a evacuar es aire, se prefiere tubos de pequeño calibre. En el ejemplo que ven ahí van desde 14 hasta 22 French, ¿sí? El otro grupo de pacientes es cuando el neumotórax es grande y el paciente está estable, ¿sí? Automáticamente o el neumotórax es un paciente inestable, ahí no hay duda, hay que internar al paciente y colocarle un drenaje pleural. No me voy a detener en la técnica del drenaje pleural, porque es bien conocido por ustedes. Lo que sí, muchos servicios no disponen de diferentes opciones de drenaje pleural, de calibre estoy hablando. Entonces, bueno, lo ideal es drenar al paciente, ¿sí? Drenaje pleural sellado bajo agua. Siempre que se pueda, es recomendable colocar el frasco en aspiración continua, ¿sí? Un frasco en aspiración continua. Cuando la pérdida, cuando el pulmón en los días siguientes al drenaje pleural se reexpande, no encontramos sintomatología de pérdida aérea en el frasco de drenaje pleural, es decir, no vemos burbujeo,
Entonces, lo primero que hacemos es sacamos la aspiración, ¿sí? La aspiración continua, ¿sí? Vemos por 6 a 12 horas cómo se mantiene. Acuérdense que la aspiración continua hace una succión negativa, con lo cual el parénquima pulmonar es succionado literalmente para ayudar a que se expanda con mayor rapidez. Entonces suspendemos la aspiración. Si el pulmón sigue estando al cabo de 6 a 12 horas en su posición, repetimos la radiografía evidentemente después de ese tiempo. Procedemos a pinzar el tubo de drenaje, ¿sí? Eso es algo que para nosotros se volvió una rutina. Nosotros pinzamos el tubo de drenaje pleural durante 24 horas. Es como que el drenaje está ubicado ahí, pero no está funcionando, y nos parece más seguro para el paciente antes que retirar el drenaje y vemos que había sido que la fuga no estaba bien sellada y hay una residual neumotora y hay que colocar de nuevo. Entonces, para evitar eso, pinzamos el tubo de drenaje pleural por lo menos durante 24 horas. Y si la radiografía está en condiciones, es decir, el pulmón se mantiene con expansión completa, el paciente no desarrolla hipoxemia, no desarrolla enfisema subcutáneo, entonces ahí procedemos al retiro del drenaje, ¿sí? Si existe pérdida aérea mayor a 5 días, bueno, ahí entramos en otro grupo de pacientes que ya indicamos la cirugía. Pero no se preocupen, les voy a detallar más adelante cuáles son las indicaciones de cirugía en pacientes con neumotórax. Entonces, el tratamiento del neumotórax, dijimos en forma inicial, es la colocación, la mayoría de las veces, de un drenaje pleural, ¿sí? La colocación de un drenaje pleural. Cuando el neumotórax es de origen traumático, la mayoría de las veces necesitan la colocación de un drenaje pleural. Una pequeña observación ahí. Cuando el paciente está estable, el neumotórax es muy pequeño, a veces puede realizarse una conducta conservadora, ¿sí? Que es la observación, pero reuniendo los dos criterios que habíamos dicho. El paciente debe estar internado y debe pasar por una radiografía de tórax en forma diaria y debe estar en un lugar donde, en caso de que progrese un neumotórax de atención, se le coloque rápidamente el drenaje pleural correspondiente. Cuando el neumotórax es traumático y el paciente va a ir a una intubación con ventilación mecánica, el drenaje pleural es obligatorio. ¿Sí? Entonces, cuando indicamos una cirugía definitiva en los pacientes con neumotórax, cuando el neumotórax es recidivante, ¿qué quiere decir? Tuvo del lado derecho y un mes o 3 meses o 6 meses o un año vuelve a tener del mismo lado, ¿sí? Entonces ese es un neumotórax recidivante. En algunas partes del mundo dicen un segundo episodio, otros dicen un tercero. El problema está en que cuanto más uno espera, el porcentaje de recidiva va aumentando, ¿sí? En un primer episodio el porcentaje de recidiva es alrededor del 15%, o sea, 85% de los pacientes se curan con un drenaje.
Pero al haber un segundo episodio, ese porcentaje de 15% sube hasta el 30%. En un tercer episodio sube casi hasta el 50%. Entonces, en un segundo episodio ya uno indica un procedimiento quirúrgico definitivo. Cuando también operamos, cuando ese paciente, aunque sea el primer episodio, se le coloca el drenaje y vemos que existe fuga aérea persistente, mayor a 5 días. ¿Qué quiere decir? Burbujea el frasco, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la brecha que tiene en el parénquima pulmonar es importante, que no está pudiendo sellarse con el drenaje pleural, y suma eso probablemente una falta de la reexpansión pulmonar. Entonces esos pacientes, a pesar de que sea el primer episodio, van a una cirugía definitiva del neumotórax. Existen casos de profesiones de riesgo. Los pilotos de aviones, sobre todo los que no están presurizados, o los buzos, son personas que están sometidos a presión atmosférica mayor a lo normal. Entonces esos pacientes, por más que sea su primer episodio, van a una cirugía de neumotórax para resolver el problema. Vamos a ver más adelante qué consiste la cirugía para evitar mayor riesgo de vida. También existen otras indicaciones: el hemoneumotórax importante, el neumotórax espontáneo bilateral simultáneo. ¿Qué quiere decir eso? Existen casos que puede aparecer neumotórax al mismo tiempo, tanto el derecho como el izquierdo. Muy riesgoso. Entonces esos pacientes, por suerte son raros, esos pacientes deben ir a cirugía. Hay que elegir un lado y se lo opera para evitar que haga neumotórax al mismo tiempo. Cuando ya tuvo un neumotórax del lado, por ejemplo, derecho, y 6 meses o 3 meses o un año después realiza un neumotórax del lado izquierdo, o sea, contralateral. Esos pacientes van a cirugía del lado izquierdo, que es en este caso el ejemplo que dimos, es del lado que tiene en la actualidad. ¿Para qué? Para poder evitar que se produzca un neumotórax bilateral simultáneo. ¿Ok? Cuando también operamos cuando el paciente realizó un neumotórax a tensión, o cuando, a pesar de ser un neumotórax pequeño, poco sintomático, en la tomografía vemos imágenes de bullas, ¿sí? Cuando vemos eso ahí, probablemente el riesgo de recidiva sea mucho mayor. En esta tomografía ustedes van a ver que el paciente tiene un colapso pulmonar parcial, está con un drenaje colocado del lado derecho, y algo más que, a ver si encontraron. Por si se les haya pasado en el video anterior de la tomografía de tórax, acá les muestro en detalle la imagen de la bulla que presentaba este paciente. Normalmente las bullas son subpleurales y las debemos buscar en el ápice de los lóbulos superiores y en el ápice del lóbulo inferior, ¿sí? En menor frecuencia. Esos son los lugares que les gusta ubicarse a estas bullas. No se olviden, en el vértice o el ápice de los lóbulos superiores. Por frecuencia se encuentran en esa ubicación.
Entonces, tenemos un paciente que hemos diagnosticado un neumotórax, es recidivante, vimos en la tomografía que tiene una pequeña bulla apical, entonces vamos a hacer el procedimiento Gold estándar. El procedimiento Gold estándar es una videotoracoscopía. Fíjense, eso que ven ahí ustedes es la enorme bulla que presenta en el lóbulo superior, en este caso del lado derecho. Entonces, primer paso de la cirugía es eliminar la causa. Eliminar la causa significa sacar esa bulla. El término quirúrgico se llama bullectomía. Para realizar la bullectomía podemos utilizar estos instrumentales de videocirugía que incluye una pinza de tracción y sumado a la sutura mecánica, en este caso una endograpadora que mide 12 milímetros de diámetro, con el cual uno puede hacer la resección, eliminar la causa del problema. Y la cirugía del neumotórax va a tener un segundo paso, ¿sí? Una vez que eliminamos la causa, vamos a hacer una cirugía para evitar la recidiva. Para evitar la recidiva, procedemos a realizar pleurodesis. La pleurodesis significa unir la pleura parietal con la pleura visceral. Existen varios métodos. Puede ser métodos mecánicos o métodos químicos. Preferimos el método mecánico, que en este caso estamos haciendo un frote de la pleura parietal, ¿sí? Ustedes van a ver que estamos utilizando una pequeña eh, un pequeño dispositivo, ¿verdad? Como si fuese un pequeño tuffer, pero de material de polipropileno. Esta es la malla doblada que se utiliza para las hernias. Bueno, nos ayuda para hacer el frote. También podemos usar una torunda, podemos usar una gasa. En fin, el objetivo es irritar esa pleura parietal. ¿Sí? Fíjense cómo está, eso está rojo, eso está pelado, de manera tal que una vez que el pulmón se infle, va a ir a pegarse la pleura parietal con la pleura visceral. ¿Sí? Ese es el objetivo de realizar la pleurodesis. Por supuesto, después del procedimiento, el paciente queda con un drenaje pleural por unos días y seguimos el mismo protocolo que habíamos desglosado en diapositivas anteriores. Esperar la expansión pulmonar completa, controlar el débito, verificar que no haya fuga. Cuando el pulmón esté bien inflado y no haya fuga, procedemos al pinzado por 24 horas y posteriormente al retiro del drenaje. Más o menos eso dura entre 5 a 7 días. Cuando la cirugía por videotoracoscopía no es factible, entonces volvemos al método convencional. El método convencional implica, y al igual que la videocirugía, en dos partes, ¿sí? En resecar el segmento afecto. En este caso ustedes van a ver en las diapositivas superiores, a través de una toracotomía posterolateral se ubicó la zona afecta donde estaban las bullas, y entonces se va a proceder a la resección del mismo. En este caso, como ven en la diapositiva inferior, se utilizó una sutura mecánica para dar mayor seguridad. No se olviden que el tejido pulmonar subyacente muchas veces es un tejido pulmonar deteriorado. Las suturas deben ser lo más
herméticas posibles para tratar de evitar lo máximo posible la aparición de fugas aéreas posteriores. Entonces, el primer paso cuando se hace a través de una toracotomía es resección del segmento afecto, o sea, eliminamos la causa, en este caso la bulla, una bullectomía, y en un segundo momento, segundo tiempo, hacemos la pleurodesis, al igual como habían visto ustedes en el video anterior. Lo único que va a cambiar es la vía de abordaje. Para recordar, acá tenemos las indicaciones de cirugía. Cuando hablamos de indicaciones de cirugía no nos estamos refiriendo al drenaje pleural, sino estamos refiriéndonos al tratamiento definitivo del neumotórax. Hemos visto que consiste en una cirugía que tiene dos pasos. Uno, eliminar la causa, generalmente a través de una bullectomía. Y dos, evitar la recidiva. Y ahí entra el concepto de pleurodesis. La mayoría de las veces utilizamos la pleurodesis mecánica en estos pacientes. Entonces, cuando operamos neumotórax espontáneos recidivantes, fuga aérea mayor de 5 días, asociada o no a una falta de expansión pulmonar, profesiones de riesgo, hemoneumotórax importante, neumotórax espontáneo bilateral simultáneo, neumotórax espontáneo contralateral, neumotórax espontáneo a tensión, o cuando vemos a través de una tomografía bullas evidenciadas. Entonces, estas son nuestras indicaciones de cirugía definitiva del neumotórax. Espero que este capítulo les haya gustado. No se olviden de profundizar los conceptos en los libros sugeridos en la bibliografía. Muchas gracias por su atención.